En el mundo de hoy, donde la información está al alcance de un clic y donde tantos predicadores y pastores se presentan con autoridad, es crucial que sepamos cómo discernir la verdad de Dios. La Biblia nos advierte repetidamente sobre los falsos profetas y pastores, aquellos que, aunque se presentan como siervos de Dios, en realidad distorsionan las Escrituras y desvían a las personas del verdadero camino de la fe. Jesús mismo nos advirtió en Mateo 7 y 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Este llamado a la vigilancia es tan relevante hoy como lo fue en los tiempos bíblicos. La presencia de falsos pastores no es un fenómeno nuevo. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, hemos visto cómo los falsos profetas y líderes engañaban al pueblo de Israel, conduciéndolos a la idolatría y alejándolos de Dios. En Jeremías 11 y 16, Dios advierte: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Este versículo subraya la importancia de discernir entre aquellos que hablan por Dios y aquellos que hablan desde su propio entendimiento o deseo. Con este trasfondo en mente, es vital que como creyentes estemos equipados para identificar a los falsos pastores y evitar caer en sus engaños. A continuación, exploraremos en profundidad 7 señales claves que nos ayudarán a distinguir a un falso pastor. Estas pautas no solo te protegerán a ti y a tu fe, sino que también te capacitarán para ayudar a otros a reconocer la verdad y mantenerse firmes en Cristo. Número 1. Enseñan doctrinas contrarias a la Biblia. Uno de los indicadores más claros de un falso pastor es su enseñanza. En una era donde la verdad parece relativa y las opiniones personales a menudo se presentan como verdades absolutas, es fundamental que los creyentes tengan un profundo conocimiento de las Escrituras para poder discernir la verdad del error. La Biblia es nuestra guía infalible, y cualquier enseñanza que se desvíe de sus principios debe ser rechazada. En 2 Timoteo 4, 3-4, el apóstol Pablo advierte: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí, Pablo describe una situación en la que las personas buscarán líderes que les digan lo que quieren escuchar, en lugar de lo que necesitan escuchar. Estos falsos pastores están más interesados en ganar popularidad y en complacer a su audiencia que en proclamar la verdad del Evangelio. Un ejemplo contemporáneo de este fenómeno es la proliferación de la llamada teología de la prosperidad. Esta doctrina enseña que la fe cristiana está intrínsecamente ligada a la riqueza material y al éxito personal. Los predicadores que promueven esta enseñanza a menudo citan versículos fuera de contexto, sugiriendo que la voluntad de Dios es que todos los creyentes sean ricos y exitosos en términos terrenales. Sin embargo, esta enseñanza ignora las numerosas advertencias bíblicas sobre los peligros del amor al dinero, 1 Timoteo 6 y 10, y el llamado a seguir a Cristo en un camino de sacrificio y servicio. La enseñanza de doctrinas contrarias a la Biblia no se limita a la teología de la prosperidad. En muchos lugares, encontramos pastores que predican mensajes centrados en el hombre, donde se exaltan las habilidades humanas y la autosuficiencia por encima de la dependencia de Dios. Estos mensajes pueden sonar atractivos y motivacionales, pero carecen de la profundidad espiritual y la verdad bíblica que transforma vidas. Es por eso que el apóstol Pablo, en Gálatas 1:8, dice: mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esta fuerte advertencia subraya la importancia de adherirse al verdadero evangelio, sin agregar ni quitar nada. Para protegernos de estas enseñanzas erróneas, es vital que los creyentes se arraiguen en un estudio diligente de la Biblia. Como los bereanos en Hechos 5 y 11, debemos examinar diariamente las Escrituras para verificar si lo que se nos enseña es verdaderamente conforme a la palabra de Dios. Esta disciplina no solo nos protegerá del error, sino que también nos ayudará a crecer en nuestra fe y a desarrollar un discernimiento espiritual que es esencial en estos tiempos. Número 2. Buscan el poder y la fama. Otro signo revelador de un falso pastor es su obsesión con el poder y la fama. En lugar de servir a su congregación con humildad y amor, estos líderes buscan ser exaltados, apreciados y admirados. En Marcos 10, 42-45,
Jesús instruye a sus discípulos sobre la verdadera naturaleza del liderazgo en el reino de Dios. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Este pasaje subraya uno de los principios más profundos y esenciales del liderazgo cristiano. La verdadera grandeza dentro del reino de Dios no se determina por la altura de la posición que se ocupa ni por la cantidad de poder que se posee, sino por la disposición genuina y humilde a servir a los demás. Un auténtico líder cristiano, o pastor, no busca la exaltación de su propia persona, no anhela ser el centro de atención ni ser alabado por multitudes, más bien, su vida está dedicada a la gloria de Dios y al servicio amoroso de su congregación. Este líder entiende que su propósito no es ser servido, sino servir, reflejando así el mismo espíritu que Cristo demostró durante su vida terrenal. En contraste, un falso pastor ve en el ministerio una plataforma para su propia promoción, un medio para ganar estatus, poder y reconocimiento. Este enfoque distorsionado no solo traiciona la esencia del llamado pastoral, sino que también pone en peligro la salud espiritual de la congregación a la que sirve. En el contexto contemporáneo, no es difícil observar ejemplos de líderes religiosos que han construido grandes imperios ministeriales, donde su nombre, imagen y marca personal son tan prominentes, o incluso más, que el mensaje del Evangelio que predican. Estos líderes, rodeados de un séquito de seguidores incondicionales, establecen una especie de barrera entre ellos y cualquier forma de crítica o cuestionamiento, lo que crea un ambiente en el que el pastor es percibido como una figura casi intocable. La veneración hacia estos líderes puede alcanzar niveles alarmantes, donde la figura del pastor se eleva casi al nivel de un ídolo, desviando la atención de los fieles de Cristo hacia una persona mortal. Este tipo de liderazgo es particularmente peligroso porque fomenta una dependencia malsana entre el pastor y su congregación. En lugar de ver al pastor como un guía que los acompaña en su camino hacia Dios, los seguidores pueden llegar a considerarlo como un intermediario indispensable, alguien a través de quien deben acceder a la gracia y al favor divino. Este malentendido teológico es profundamente problemático, ya que ignora una de las verdades fundamentales del cristianismo, que todos los creyentes tienen acceso directo a Dios a través de Jesucristo, sin necesidad de mediadores humanos. La dinámica de poder y control que surge en estas situaciones no solo es una desviación de las enseñanzas de Cristo, sino que también puede conducir a graves abusos de autoridad y manipulación espiritual. Estas prácticas erosionan la libertad espiritual de los creyentes y los alejan de la verdad del Evangelio, sometiéndolos a un régimen de control que es antitético a la libertad que Cristo ofrece. Por otro lado, los líderes que realmente reflejan el carácter de Cristo son aquellos que llevan en su corazón una profunda humildad y están dispuestos a sacrificar su propio bienestar, su comodidad e incluso su reputación por el bien espiritual de su rebaño. Estos pastores no buscan seguidores para sí mismos, sino para Cristo, no acumulan influencia ni poder, sino que se entregan en amor y servicio a aquellos a quienes han sido llamados a guiar. Saben que su verdadera autoridad no radica en su capacidad para atraer a grandes multitudes o en su habilidad para mantener el control, sino en su total sumisión a la voluntad de Dios y en su inquebrantable compromiso con la verdad del Evangelio. Su liderazgo se caracteriza por un servicio desinteresado, donde el bienestar espiritual de su congregación siempre está por encima de cualquier otra consideración. Estos líderes auténticos entienden que su rol es temporal y que su mayor responsabilidad es guiar a su rebaño hacia una relación más profunda y personal con Jesucristo. Al hacerlo, ellos mismos se vuelven menos importantes en la medida en que Cristo se vuelve más central en la vida de aquellos a quienes sirven. Su liderazgo no es una afirmación de su propia grandeza, sino una expresión del amor de Dios, un amor que busca siempre el bien del otro, un amor que es paciente, bondadoso y dispuesto a sacrificarse por los demás. Número 3. Manipulan y controlan a los fieles. La manipulación y el control son tácticas comunes entre los falsos pastores. Estos líderes utilizan el miedo, la culpa y la coerción emocional para mantener a su congregación bajo su influencia. Este tipo de comportamiento es profundamente dañino y está en total oposición a la libertad que encontramos en Cristo. En 2 Corintios 11 y 20, Pablo describe cómo algunos en la iglesia de Corinto estaban tolerando líderes abusivos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora,
si alguno toma lo vuestro, si alguno se ensalza, si alguno os da de bofetadas. Este versículo refleja la triste realidad de cómo los falsos pastores pueden ejercer un control abusivo sobre sus seguidores. Un pastor que manipula y controla a su congregación no está actuando como un verdadero siervo de Dios, sino que está utilizando su posición de autoridad para satisfacer sus propios deseos egoístas. Estos pastores pueden emplear diversas tácticas para mantener su control, como inculcar miedo sobre el castigo divino si los fieles no siguen sus instrucciones al pie de la letra, o hacer promesas de bendiciones especiales a aquellos que son más leales y obedientes. En lugar de guiar a su rebaño hacia una relación más profunda con Dios, estos líderes fomentan una dependencia malsana en ellos mismos. Un ejemplo de manipulación espiritual es el uso indebido de las palabras proféticas o revelaciones. Algunos pastores afirman tener una comunicación directa y exclusiva con Dios, y usan esta supuesta autoridad para dirigir las vidas de sus congregantes de manera muy específica y controladora. Esto puede incluir desde decisiones personales hasta la dirección de la vida familiar o financiera. Esta práctica crea un ambiente donde las personas temen tomar decisiones sin la aprobación del pastor, lo que es contrario al diseño de Dios para la vida cristiana, donde cada creyente tiene el Espíritu Santo como guía y consejero, Juan 4:13. En contraste, un verdadero pastor actúa como un guía que lleva a las ovejas a pastos verdes, no como un dictador que impone su voluntad. Un líder espiritual genuino fomenta la madurez y la independencia espiritual en su congregación, enseñándoles a escuchar la voz de Dios por sí mismos y a caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Como Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Un pastor verdadero guía a las ovejas hacia la voz de Cristo, no hacia la suya propia. Número 4. Viven en opulencia mientras sus seguidores sufren. La vida de un pastor debe reflejar los valores del reino de Dios, y uno de esos valores es la sencillez y la generosidad. Cuando un pastor vive en lujo extremo mientras su congregación lucha con las necesidades básicas, es una señal de que algo anda mal. En 1 Timoteo 6:10, Pablo advierte sobre los peligros del amor al dinero, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero y a las posesiones materiales es un fuerte indicativo de un corazón alejado de Dios. Los falsos pastores a menudo usan su posición para acumular riquezas, justificando su opulencia con argumentos como la bendición de Dios o sembrar en el reino. Sin embargo, este estilo de vida lujoso no solo es un mal testimonio para la fe cristiana, sino que también contradice el ejemplo de Jesucristo, quien vivió una vida sencilla y se identificó con los pobres y necesitados. Estos pastores pueden usar manipulaciones teológicas para justificar su riqueza, como distorsionar versículos que hablan de la provisión de Dios, y aplicarlos exclusivamente a la acumulación personal de riquezas. Es importante recordar que la verdadera bendición en la Biblia no siempre está asociada con la riqueza material. De hecho, Jesús enseñó que los bienaventurados son los pobres en espíritu, Mateo 5:3, y que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja, Mateo 7:24. Por otro lado, un verdadero pastor vive con integridad y responsabilidad financiera, utilizando los recursos de la Iglesia para el bienestar de la comunidad y la expansión del Evangelio. Este tipo de líder entiende que la administración de los bienes materiales es una responsabilidad sagrada y que será llamado a rendir cuentas ante Dios por cómo utilizó los recursos que le fueron confiados. Además, un pastor genuino se identifica con las necesidades de su congregación y busca ayudar a los necesitados, mostrando compasión y generosidad. Número 5. No soportan la corrección. La capacidad de recibir corrección y estar dispuesto a ser guiado y redirigido es uno de los indicativos más claros y poderosos de la madurez espiritual en el ámbito del liderazgo cristiano. Esta disposición no solo revela un carácter moldeable y humilde, sino que también demuestra una profunda reverencia hacia Dios y un reconocimiento de la propia imperfección. Un pastor que se resiste a ser corregido, que se cierra ante la posibilidad de estar equivocado o de haber fallado,
revela en su interior una actitud de orgullo que es completamente incompatible con el llamado divino al liderazgo. El liderazgo cristiano no es una posición de dominio o de infalibilidad, al contrario, es un llamado a servir con humildad. Con un corazón dispuesto a aprender y a ser transformado continuamente por la sabiduría divina. Proverbios 12:1 nos ofrece una lección contundente al decir, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Este versículo nos recuerda que el amor por la instrucción y la apertura a la corrección son señales inconfundibles de una persona que busca la verdadera sabiduría, y no solo el conocimiento superficial. La corrección, aunque a veces incómoda, es una herramienta esencial que Dios utiliza para moldearnos y para guiarnos hacia una vida más plena y en mayor sintonía con su voluntad. La resistencia a la corrección, por otro lado, es señal de ignorancia y de un corazón endurecido que rechaza la posibilidad de crecimiento y transformación. Los falsos pastores, aquellos que están más interesados en mantener una imagen de perfección y autoridad absoluta, a menudo reaccionan con ira o desdén cuando se les cuestiona o se les señala algún error. Esta reacción defensiva es un indicio claro de que su corazón no está verdaderamente sometido a Dios, sino más bien a su propio ego. Estos líderes ven cualquier forma de corrección no como una oportunidad para crecer, sino como una amenaza directa a su posición y poder. Tal actitud revela una profunda inseguridad y un deseo de control que no tiene lugar en un liderazgo que se basa en la servidumbre y en la imitación de Cristo. La Biblia nos enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, que todos somos pecadores, que todos estamos en constante necesidad de corrección y redirección, y que es a través del reconocimiento de nuestros errores y del arrepentimiento que podemos acercarnos más a Dios y vivir una vida que honre su nombre. Un pastor que no está dispuesto a recibir corrección está, en efecto, cerrando la puerta al crecimiento espiritual. Sin la capacidad de admitir errores y aprender de ellos, el pastor se estanca, y con él, puede estancarse también la congregación que dirige. Este tipo de actitud no solo limita el desarrollo personal del pastor, sino que también puede tener un efecto negativo y restrictivo sobre toda la comunidad de fe a su cargo. Cuando un líder se rodea únicamente de personas que le dicen lo que quiere escuchar, que refuerzan su autoimagen sin desafiarlo, se crea un ambiente peligroso donde la verdad se ve suprimida y la complacencia se convierte en la norma. Este tipo de entorno es perjudicial porque fomenta una cultura de adulación, donde la apariencia de perfección se valora más que la autenticidad y la búsqueda genuina de la verdad. Tal cultura no solo engaña al pastor, sino que también engaña a la congregación, creando una comunidad que vive en la superficialidad y en la negación de sus propias fallas y necesidades espirituales. En contraposición, un líder espiritual auténtico, que verdaderamente sigue el ejemplo de Cristo, valora la verdad por encima de su propia imagen. Tal líder entiende que la vulnerabilidad y la transparencia no son signos de debilidad, sino de fortaleza y confianza en Dios. Está dispuesto a abrir su corazón y su vida ante su congregación, permitiendo que la luz de la verdad revele tanto las virtudes como las fallas, porque sabe que es en esa honestidad donde se encuentra el verdadero crecimiento espiritual. Un líder así no teme a la corrección, sino que la acoge con gratitud, viendo en ella una oportunidad para alinearse más estrechamente con la voluntad de Dios y para servir mejor a su rebaño. Un ejemplo bíblico sobresaliente de alguien que aceptó la corrección con humildad es el rey David. Cuando fue confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado con Betsabé, como se narra en 2 Samuel 12, David no intentó justificarse ni se defendió con argumentos que desviasen la responsabilidad. En lugar de eso, David reconoció su pecado de inmediato, demostrando un arrepentimiento sincero y profundo. Este es el corazón de un verdadero líder, alguien que no solo acepta la corrección, sino que también permite que esa corrección lo transforme y lo acerque más a Dios. David no fue perfecto, pero su disposición a admitir sus errores y a buscar la misericordia de Dios es lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios. La disposición a ser corregido, a aprender y a crecer, es una de las características más importantes de un líder cristiano auténtico. Es a través de la corrección y el arrepentimiento que un pastor puede guiar a su congregación con integridad y con una verdadera conexión con Dios. Y es en esta humildad y apertura donde reside la verdadera fortaleza de un líder espiritual. Número 6. No reflejan el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22-23 nos proporciona un criterio claro para evaluar la vida de cualquier líder espiritual, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, contra tales cosas no hay ley. Estos frutos son las evidencias visibles de una vida que está en sintonía con el Espíritu de Dios. Un verdadero pastor reflejará estas cualidades en su vida diaria, en su interacción con los demás, y en su ministerio. Un pastor que no muestra el fruto del Espíritu, sino que en su lugar exhibe egoísmo, ira, falta de compasión y otras actitudes negativas, no está caminando en el Espíritu. Esto es un indicio de que su vida no está siendo guiada por Dios, sino por sus propios deseos y ambiciones. La falta de estos frutos no solo afecta al pastor, sino que también impacta negativamente a la congregación, ya que los líderes son llamados a ser modelos de vida cristiana. Por ejemplo, un pastor que constantemente genera conflictos, siembra discordia o carece de misericordia hacia los demás, está mostrando una desconexión con la vida en el Espíritu. En lugar de ser un ejemplo de amor y unidad, se convierte en un catalizador de división y desánimo dentro de la iglesia. El fruto del Espíritu es esencial en el ministerio porque es la evidencia de que el pastor está en sintonía con Dios y está permitiendo que el Espíritu Santo transforme su vida. Un líder que refleja el fruto del Espíritu inspirará a su congregación a buscar a Dios más profundamente y a vivir de una manera que honre a Cristo. Número 7. Predican un evangelio centrado en sí mismos. Finalmente, uno de los signos más preocupantes de un falso pastor es cuando predican un evangelio centrado en sí mismos. En el corazón del verdadero evangelio se encuentra siempre a Cristo, y su enfoque está firmemente arraigado en la obra redentora que Jesús realizó en la cruz, así como en la llamada al arrepentimiento y la fe en Él. Sin embargo, un falso pastor distorsiona este enfoque y lo redirige hacia sí mismo, hacia sus propios logros, su carisma personal, o hacia revelaciones especiales que supuestamente ha recibido. Esta desviación del mensaje central del Evangelio no solo es engañosa, sino que también socava la verdadera esencia del cristianismo, que es la exaltación de Cristo por encima de todo. En 2 Corintios 4, 5, el apóstol Pablo aclara la verdadera naturaleza del ministerio cristiano cuando dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Este versículo es un recordatorio fundamental de que cualquier mensaje que exalte al predicador en lugar de a Cristo es, sin duda, un falso evangelio. Un pastor genuino entiende que su propósito es señalar a Cristo, no a sí mismo, y que cualquier desviación de este objetivo es un grave error. Un evangelio centrado en el hombre puede manifestarse de varias formas. Algunos pastores enfocan su mensaje en su propio éxito, presentando su vida como un modelo que otros deberían seguir. Insinúan que si los seguidores muestran suficiente fe o siguen ciertos pasos, también pueden alcanzar la misma bendición que ellos. Otros utilizan su plataforma para promover intereses personales, desde proyectos financieros hasta agendas políticas, desviando el foco del mensaje de salvación y la soberanía de Dios hacia sus propios deseos y metas. Este tipo de predicación es particularmente peligrosa porque crea una dependencia emocional y espiritual en la figura del pastor, en lugar de en Cristo. Los fieles pueden llegar a creer que su fe y éxito espiritual dependen de la proximidad o aprobación del pastor, en lugar de una relación personal con Dios. Esta dinámica distorsiona la verdadera naturaleza de la fe cristiana, que se basa en una conexión directa con Dios a través de Jesucristo, sin necesidad de intermediarios humanos. Por otro lado, un verdadero pastor tiene un corazón de siervo, y su mayor deseo es que las personas se acerquen a Jesús, no a él mismo. Este líder utiliza su plataforma para magnificar a Cristo, no para ensalzarse, y entiende que su papel es guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios, no hacia una dependencia de su propia persona. Un pastor que realmente sigue el ejemplo de Cristo sabe que su misión es ayudar a su congregación a crecer en fe y a encontrar su fortaleza y seguridad en Dios, no en las palabras o acciones del pastor. Discernir entre un verdadero y un falso pastor requiere sabiduría, un buen conocimiento de la Biblia, y una relación cercana con Dios. Jesús nos advirtió sobre los falsos profetas, y es esencial que estemos vigilantes. Debemos evaluar todas las enseñanzas y el carácter de nuestros líderes espirituales a la luz de las Escrituras. No podemos permitirnos seguir a líderes que no se alinean con las enseñanzas de Cristo, porque las consecuencias de hacerlo pueden ser serias y duraderas, afectando no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestro destino eterno. Querido oyente, te animamos a que te acerques a Dios en oración, pidiendo discernimiento y sabiduría.
En un mundo donde los falsos pastores pueden fácilmente desviar a los creyentes de la verdad, es crucial que estemos atentos y equipados para discernir la verdadera enseñanza de Dios. Las señales de un falso pastor incluyen la enseñanza de doctrinas contrarias a la Biblia, la búsqueda de poder y fama, la manipulación y el control, el vivir en opulencia mientras sus seguidores sufren, la falta de disposición a la corrección, la ausencia del fruto del Espíritu y un evangelio centrado en sí mismos. Estas características no solo afectan al pastor mismo, sino que también pueden tener un profundo impacto en la vida espiritual de la congregación. La verdad de Dios nos llama a ser discernidores sabios y a mantenernos firmes en la verdad de su palabra. La Escritura nos advierte sobre los peligros de seguir a falsos líderes y nos instruye a buscar a Dios con un corazón sincero y humilde. Al fortalecer nuestra relación con Dios y al estudiar su palabra, podemos protegernos de las enseñanzas erróneas y crecer en nuestra fe. Si este mensaje ha sido de bendición para ti y te ha ayudado a comprender mejor cómo identificar a los falsos pastores, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido que fortalezca tu vida cristiana. No olvides darle me gusta a este vídeo y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu participación no solo nos anima, sino que también ayuda a que otros encuentren estas enseñanzas esenciales. Todo aquel que es de Dios, oye las palabras de Dios, Juan 8:47. Amén.